Y quiero que busque conmigo ahí en el primer libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Busque ahí, se ha traído su Biblia. Escucho ahí las hojas de la Biblia. Primera de Samuel, capítulo 3 en adelante. Si lo encontró, me dice amén. Leemos la palabra del Señor. Dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra del Señor dice, ¿qué cosa? Escaseaba en aquellos días. No había, ¿qué cosa? Visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo ¿dónde? En el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había, ¿qué cosa? Conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y le dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Oramos al Señor. Señor, gracias porque hoy tengo la oportunidad de compartir de tu palabra, de hablar de tu verdad. Úsame, Espíritu Santo, para poder transmitir lo que tú has puesto en mi corazón para compartir hoy con la iglesia, para poder hablar en verdad tu palabra. Dame gracia, Espíritu Santo, autoridad, denuedo, que tu gracia, Señor, se derrame sobre mi vida en esta hora y pueda, Señor, ser usado para hablar de tu verdad, y que esta palabra sea para nosotros alimento, comida y sustento para nuestras vidas. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. Puse como título a esta palabra: Dios puede hacerlo de nuevo. Y esta palabra que quiero compartir con ustedes en esta tarde está inspirada naturalmente en todo lo que hemos estado viviendo como iglesia y llamando a la iglesia a orar, a buscar al Señor. Y dentro de esa búsqueda y de esa hambre del Señor, llegó hasta mi mente un pensamiento al leer diferentes libros y sermones sobre avivamiento, sobre el mover de Dios. Y leí una frase que inspiró en gran medida esta palabra. Y decía algo parecido a esto: no estamos pidiendo algo imposible, sino que Dios haga hoy lo que ha hecho en el pasado.
No estamos como iglesia pidiendo algo imposible, sino que Dios vuelva a hacer lo que ya ha hecho en el pasado, lo que un día hizo en nuestra nación en el año 1909, una visitación del Espíritu Santo, lo que Dios hizo en nuestra nación durante los años 80 y 90 y en distintos países de América Latina. No estamos pidiendo algo imposible, sino que Dios vuelva a hacer lo que la Escritura relata que el Señor hacía en medio de la iglesia primitiva. Eso es lo que estamos deseando. Eso es lo que queremos ver en medio nuestro. Cuando uno le pregunta a alguien que está sobre los 60 años de edad, ¿cómo era Santiago en el mes de abril? ¿O cómo era Santiago en invierno? Probablemente nos diría que Santiago era una ciudad que se inundaba constantemente, que llovía fuertemente y que siempre en pleno invierno habían temporales. La última vez que se salió el río Mapocho fue un 8 de mayo de 1982, el día que nací yo. No, de verdad, fue la última vez que se salió el río Mapocho. Paso el aviso también, 8 de mayo. Pero fue la última vez que el río Mapocho se desbordó. Y mi mamá estaba ahí a punto de detenerme y mi papá salía a mirar si se salía o no se salía el río, porque vivíamos cercano al río Mapocho. Finalmente se salió el río, pero yo ya estaba ahí en el hospital, había nacido. Había un dicho muy antiguo que decía: abril, lluvias, 1000. Pero lo cierto es que en abril, hoy, poco y nada de lluvia hemos tenido. Y ya el río Mapocho no se sale. Aunque también hay un dicho popular que dice que el río siempre vuelve a buscar su cauce. Muy bien. El río vuelve a buscar su cauce. Pero si uno le pregunta a alguien, a un niño o a un adolescente, ¿cómo es Santiago en invierno? Quizás nos dirá que hace mucho frío, pero no nos hablará de grandes temporales, ni que el río se sale e inunda todo. Porque no es una vivencia que ha tenido. Solo queda ahora lo que las generaciones pasadas cuentan a las nuevas generaciones de cómo era Santiago. Y gran parte de donde antes el cauce del río corría, hoy está construido. En medio de ellos tenemos la carretera, la autopista ahí, fue construida sobre el río. Hay poblaciones donde antes el río pasaba. Por lo tanto, para mucha gente que no creció en aquellos años 50, 60, 70, Santiago no es una ciudad lluviosa. Y es una verdad lejana. Ahora usted dirá, ¿qué tiene que ver todo esto con la iglesia y el Espíritu Santo? Bueno, tiene que ver en que cuando algo deja de suceder y sucede poco a poco o muy esporádicamente o muy separadamente, las nuevas generaciones comienzan a crecer sin que esta verdad se internalice profundamente. ¿Qué quiero decir? Que si no damos lugar al Espíritu Santo, si no volvemos a buscar el Pentecostés, si no volvemos a proclamar estas verdades espirituales y las ponemos en medio nuestro como central del Evangelio, si no volvemos a proclamar la verdad de Cristo, que Cristo sana, salva, restaura y liberta de toda opresión demoníaca, las nuevas generaciones no van a crecer con esta verdad incorporada profundamente en el corazón. Lo verán como algo que sucedió en antaño, como algo que se contaba que Dios hacía, pero no como una verdad vivida, creída y experimentada. Necesitamos que el Señor vuelva a abrir los cielos sobre nuestra nación. Necesitamos que el derramamiento del Espíritu Santo vuelva a remecer nuestra nación. Pero primero tiene que remecer nuestras propias vidas. Oh, aleluya. Nada va a suceder si primero no sucede conmigo. Si primero no soy yo el que tiene hambre y sed de Dios.
parte por mí, inicia conmigo. No se trata solo del pastor, solo de los que ministran la alabanza, solo de los que cantan. No, parte conmigo, inicia conmigo también, con mi hambre, con mi sed de Dios. Porque si no, solo será una historia más que se contó. Yo recuerdo tantos testimonios de gente que se convirtió al Señor en medio de todo ese mover de los años 90, 80, conversiones sobrenaturales. Gente que de otro modo jamás hubiera entrado a una iglesia evangélica. Solo el poder del Espíritu Santo los sedujo, los atrajo, los cautivó. Gente que venía acá y rendía su vida, sacaba de sus bolsillos ahí droga, la dejaba ahí en el paseo Humada, en la calle. Sacaba sus armas, la dejaba ahí, rendido bajo el poder de Dios. Caían de rodillas en la calle llorando, terniados, como decía antiguamente mi papá. El otro día vi un reportaje en la tele, no sé si usted lo ha visto, de la laguna de Aculeo. Y como un señor relataba y decía, aquí esto era agua, y se veían casas construidas. Cuando fue el temporal, eso volvió a llenarse. Sus nietos no creían lo que el abuelo relataba, hasta que sus ojos vieron cómo eso volvió a llenarse de agua. No estamos pidiendo algo imposible, sino que Dios haga hoy lo que ha hecho antes en el pasado. Este relato que acabamos de leer de Samuel y su llamado es uno de mis relatos favoritos, y vuelvo a él una y otra vez, y siempre tiene algo nuevo que enseñarme. Y antes de seguir avanzando en la predicación, quiero que podamos entender algo juntos. Entender por qué necesitamos un mover de Dios, o un avivamiento, o una llenura del Espíritu Santo, o un control del Espíritu Santo sobre su iglesia. Porque son tiempos excepcionales. Son tiempos de Dios a favor de su iglesia. Significan que habrán en medio nuestro milagros excepcionales. Se convertirán personas que jamás pensamos que se acercarían a Cristo, porque son días del cielo sobre la tierra, y se logran alcanzar metas que en otro tiempo sería imposible lograr. Así se compró este lugar. Así se compró este lugar. Un día nuestro pastor se puso aquí en medio y dijo, necesitamos, estamos hablando años 90, 100 millones de pesos para un pie, para comprar este lugar. No sé a cuánto lo convertiríamos hoy, 1.000 millones de pesos. Y una viuda fue la primera en ofrendar. Y siguió ofrendando otro hermano y otro hermano y otro hermano. Y se logró el pie para comprar este lugar. Estábamos bajo un mover de Dios. Por eso necesitamos con desesperación un mover de Dios sobre nuestra nación. Dentro de esta lectura hay tesoros del cielo. Y uno de ellos es que dice la expresión, el autor sagrado, antes de que la lámpara de Israel fuera apagada, Dios llamó a Samuel. Esto quiere decir que antes de que la verdad de Dios se perdiera por completo y no pudiera traspasarse a la siguiente generación, Dios llamó a Samuel. Dios llamó a Ana, Dios llamó a Juan, Dios llamó a Pablo, Dios llamó a Carmen. ¿Cuál es tu nombre? Antes que la gracia de Dios escaseara, Dios te llamó. Y tú tienes una responsabilidad de traspasar esta fe a otros.
Antes de que la lámpara del Señor fuera apagada, Dios llamó a Samuel para que la verdad no se perdiera para la siguiente generación. Pero esta verdad no estaba fundada en un mero conocimiento humano. Esta verdad tenía que estar fundamentada en el poder de Dios. Como dijo el apóstol Pablo cuando fue a predicar a los corintios: yo no me presenté ante ustedes humanamente, sino que vine y les prediqué con demostración del poder de Dios en medio de ustedes, para que su fe no estuviera fundada solo en un razonamiento humano, sino en el poder sobrenatural de Dios. ¿Por qué sabemos que Dios nos visitará? Porque Dios es el mismo, Él no cambia. Cada vez que hubo un profundo deterioro de Israel en lo espiritual, cada vez que quienes tenían que enseñar la palabra al pueblo se desviaban y con ello el pueblo se desenfrenaba, Dios volvía a derramar de su aceite para que la lámpara no se apagara. Estamos viviendo tiempos difíciles como iglesia, de distintas corrientes doctrinales. Tenemos la teología de la prosperidad, tenemos la teología de la liberación, entre medio está metida una teología feminista en la iglesia, distintas vertientes. Pero nuestro mensaje está centrado en una persona, en la persona de Cristo. Esa es nuestra verdad. Oh, Dios va a volver a derramar aceite. Dios volverá a visitarnos. Dios volverá a derramar de su Santo Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Y volveremos a ser llenos del Señor. Y volveremos a profetizar sobre esta nación. Porque la lámpara del Señor no se apagará. Cristo no fue un maestro más. No fue un filósofo más que enseñó algunas verdades. No, Cristo fue un hombre lleno de gracia y lleno de toda verdad, quien no solo enseñó acerca de su reino, sino que manifestó el reino de Dios. Y la mayor prueba de ello es su resurrección, porque Cristo venció la muerte por el poder del Espíritu Santo. Y te tengo una noticia: ese mismo poder reposa sobre cada uno de nosotros. Así lo expresa el apóstol Pablo. El mismo poder que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos es el que vive en ustedes. Es el que vive, habita en cada uno de nosotros. Ese mismo poder habita en nuestro corazón. No todo comienza de golpe, primera verdad. No todo inicia de inmediato. Quizás a nuestros ojos las cosas son de repente, pero lo cierto es que Dios trabaja en lo secreto. Él ve antes, prevé antes las cosas. Y esta historia que acabamos de leer del llamado de Samuel no inicia con Samuel. Inicia con una mujer llamada Ana. Una mujer en un profundo quebranto, una mujer estéril, no podía tener hijos. Y ese era el mayor deseo de su corazón. Lo tenía todo probablemente, pero no tenía lo que su corazón más anhelaba: tener un hijo. Ahí inicia la historia. Y ella va al templo y se arrodilla y comienza a orar, de esas oraciones que no salen palabras, son balbuceos cuando hay un quebranto profundo. Tanto así que Elí, el sacerdote, la tiene por ebria, por borracha, y se acerca molesto
y le dice: digiere tu vino en otro lugar, en otra parte, ándate de acá. Y ella le dice: no, mi Señor, lo que yo tengo es quebranto de corazón, de espíritu. Estoy orando para que Dios me dé un hijo. Así inicia esta historia. Esta mujer puede en alguna medida representar a la iglesia, pero no a cualquier tipo de iglesia, sino a una iglesia que está quebrantada porque quiere tener hijos espirituales. A una iglesia que está quebrantada porque ve que hay esterilidad, porque ve que hay mucho movimiento, traslado de gente de un lugar a otro, pero no hay conversiones. Entonces se quebranta y comienza a orar y comienza a buscar al Señor. Vuelve a visitarnos. Danos hijos, Señor. Danos hijos espirituales. Vuelve a manifestarte en medio nuestro. Vuelve a llamar, Señor. Preséntate ahí a mi hijo que está perdido, que se encuentre contigo, Señor. Revélate a su vida. Tú eres el único que puede cambiar su realidad. Esto se escapa de mis posibilidades humanas, pero tú te puedes aparecer a él, a ella, y cambiar su vida. Una iglesia que se quebranta por su propia realidad y por la realidad de la nación. Revélate a nuestro país, interrumpe la historia de mi nación, cambia el destino de mi nación, haz realidad tu promesa de que Chile será para Cristo. Manifiéstate en medio nuestro. Dele un aplauso más fuerte al Señor. ¿Por qué no quedarnos tranquilos? Nos dicen algunos, si la iglesia está llena. Porque el Señor no nos llamó a llenar una iglesia, nos llamó a predicar la palabra, a ser discípulos. Esto no se trata de llenar un lugar y después otro lugar y otro. No. Esto se trata de hacer discípulos y enviar. Esa es la función de la iglesia. Tú y yo quizás no vemos todo lo que Dios puede hacer cuando nos quebrantamos delante de su presencia. Quizás solo vemos el milagro que ha sucedido ahí, pero Dios, por medio de aquel milagro, puede bendecir la vida de mucha gente. Porque los planes del Señor y sus caminos son más altos y profundos que nuestros caminos. Ana vio a un niño que nació de su oración y se gozó. Elí, el sacerdote, vio en aquel niño un aprendiz para lo doméstico del templo. Pero Dios vio en ese niño a un profeta de avivamiento. Nosotros podemos ver una iglesia que está buscando al Señor, pero Dios ve en medio nuestro un mover, un avivamiento, un derramamiento de su Espíritu Santo. No seamos escasos en ver lo que Dios puede hacer cuando nos decidimos a buscar su rostro, a anhelar que Él se mueva en medio nuestro. No todo es de inmediato. Segunda verdad, debemos reconocer los tiempos que estamos viviendo. Tiempos de avivamiento, como dije, siempre que hay una crisis de apostasía, una crisis social, Dios se mueve por misericordia frente a la oración de su pueblo, que se da cuenta del estado actual de su iglesia, que mira que no hay una respuesta de Dios frente a la crisis social y moral que vive su nación. Entonces una parte de la iglesia comienza a buscar, a orar al Señor, porque siempre Dios tiene un remanente santo. Siempre Dios tiene un remanente. Yo quiero ser parte de ese remanente. Jesús lo dijo cuando los fariseos venían a interrogarlo. Ustedes no saben distinguir los tiempos. En lo espiritual, en lo natural saben cuándo va a ser sol,
cuándo va a estar nublado, cuándo lloverá, cuándo habrá sequía. Pero en lo espiritual no logran discernir los tiempos. Que el Señor nos permita distinguir el tiempo que estamos viviendo como iglesia del Señor, como familia, saber distinguir el tiempo que estoy viviendo. Hay tiempos de guardarse, de estar en intimidad en mi familia. Hay tiempos de cuidar lo que el Señor me ha dado, de invertir en mi vida familiar. Hay tiempos en que todos trabajamos juntos para alcanzar un propósito. Tengo que saber distinguir los tiempos que estoy viviendo. Pero eso se logra cuando tengo sensibilidad a la voz de Dios. Había escasez de palabra, ya había escasez de visión. Se estaba perdiendo por completo la palabra del Señor. La palabra del Señor siempre es antes que la visión. No tendremos una visión de los tiempos que estamos viviendo y en qué dirección caminar si la palabra del Señor no está en nuestras vidas. Porque hacemos mucho y cosechamos poco. Porque no tenemos claridad de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Nuestra visión y nuestra vida tiene que estar sustentada en la palabra del Señor. Porque el pueblo perece por falta de conocimiento. Se desenfrena por falta de visión. Nosotros tenemos hoy una visión del Señor. Buscarlo a Él, llamarlo a Él, anhelar al Señor, buscar el Pentecostés. En esa visión y en esa palabra estamos caminando. Y esa no es una idea nuestra, es una idea del Señor. Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En esa visión estamos caminando. Tercera verdad: conocer en profundidad a Dios. Podemos hacer muchas cosas para el Señor y no conocer a Dios en lo profundo. Dice el texto, usted lo leyó conmigo: Samuel ministraba delante del arca de Jehová, pero la palabra del Señor aún no le había sido revelada. Hacía el oficio, estaba en el sacerdocio, era el ayudante, dormía en el templo delante del arca del pacto, la presencia misma de Dios, pero la voz de Dios aún no le había sido revelada, ni la palabra de Dios le había sido revelada. Si mi vida, mi propia vida, nunca hubiese sido impactada por el poder del Espíritu Santo, con toda seguridad yo hoy no estaría aquí predicando. Mi vida cambió radicalmente cuando tuve un encuentro profundo con el Señor a través del Espíritu Santo. O si no, no estaría aquí. Quizás sí asistiría, cumpliría algún rol, pero no estaría involucrado en lo profundo con el Señor. Fue la obra del Espíritu Santo, bautizándome cuando tenía 16 años, lo que cambió por completo mi vida y mi forma de ver al Señor. Y ha sido la obra del Espíritu Santo a lo largo de mi vida lo que me ha sostenido hasta el día de hoy. ¿Cuántos niños no fueron bautizados en el Espíritu Santo en alguna vigilia? En algún congreso. Estaban ahí jugando y de repente eran bautizados en el Espíritu Santo en medio de alguna predicación. ¿Cuántos niños no fueron marcados de ese modo? Samuel creció en todo el ajetreo religioso, pero aún Dios no se le había revelado en profundidad. Parece algo sencillo que la palabra del Señor no sea revelada,
pero puede ser absolutamente transformador para nuestra vida. Cuando entendemos verdades profundas, no solo desde lo intelectual, sino lo vivimos profundamente en el corazón. Conceptos tan sencillos pero profundos como que podemos nacer de nuevo, viene a revolucionar nuestra vida. ¿Cuánta gente no vive atada de cosas que hizo antes de Cristo? Y tiene esos pensamientos constantes en su mente, en su corazón. Sabe la palabra, conoce la enseñanza, sabe la doctrina, que nacemos de nuevo, que nuestra vida antes de Cristo ha sido perdonada y borrada por el poder de la cruz. Pero no lo vive en profundidad. Cuando alguien lee esta verdad y se apodera de ella, su vida cambia completamente, absolutamente. Y no solo cambia su vida, cambia el destino de su familia, cambia el destino de la siguiente generación, hasta la cuarta generación, dice la palabra. Porque un hombre, una mujer que dijo: yo creo esa verdad, yo me abrazo de esa verdad, y todo lo que era antes de Cristo ya no existe. Soy una nueva criatura en el Señor y comienzo a caminar en esa verdad y no dejo que nada me desvíe de esa verdad. Y otros se burlan: es que yo te conozco de antes. Sí, de antes de Cristo, porque en Cristo soy una nueva criatura. Lo que tú me dices ya pasó. Yo soy una nueva criatura en el Señor. He vuelto a nacer, no de la carne, del Espíritu. Aleluya. No se trata de hacer para pertenecer al reino de los cielos. Se trata de ser verdaderamente creyente en el Señor. Dios se revela entonces a Samuel y lo llama. Elí entiende que es Dios el que lo está llamando. Es Dios el que va a derramar de su unción sobre la siguiente generación. Se saltará la generación de Elí. Ese no era probablemente el deseo de Dios. Dios no quiere que ningún hombre se perezca, se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero la falta de palabra y visión hizo que Dios directamente levantara a otro profeta para su nación. En esto fracasó Elí, y en esto también fracasó Samuel. Porque dice que Samuel, cuando era de edad avanzada, el pueblo vino a hablar con él y le dijo: tus hijos no son rectos. Levanta un rey en medio nuestro para que gobierne la nación. Puse acá patrones. Debemos lograr en el Señor, creyendo en fe que Dios va a cambiar la historia de nuestra familia, la historia de nuestra vida. Que tú no vas a repetir lo que tu familia ha vivido generación tras generación. Que contigo el alcoholismo se corta, que contigo la drogadicción se corta. Hasta ahí llegó. Que contigo toda esa familia que estaba dedicada a la brujería, a la hechicería, que hacía ahí pactos, se corta. Porque ahora tú le perteneces a Jesús. Tú le sirves al Señor. Es que mi abuelo, es que mi abuela, usted no sabe. Yo sé que Cristo se corta toda maldición. Soy libre por la sangre del Cordero. Soy libre por la sangre de Cristo. Cuando me entregué a Cristo, Él comenzó a escribir una nueva historia. Oh, aleluya. No estamos pidiendo algo imposible, sino que Dios haga hoy lo que ha hecho en el pasado. Voy a cerrar con esto. Voy a sacar un cuarto de abogado que soy. Estudié Derecho algunos años.
Y hay un concepto en el derecho que se llama jurisprudencia, que en Chile no se aplica. Se aplica en muchos países, en Chile no. Significa que frente a un mismo caso judicial, un juez falla igual que falló el juez anterior a él. Y así sucesivamente. Por lo tanto, eso da seguridad frente a una situación, a un conflicto. Porque se va construyendo, se va acumulando el conocimiento frente a un mismo problema o dificultad. Eso se llama jurisprudencia. ¿Cómo falló el juez? Bueno, volverá a fallar de la misma forma el siguiente juez. Y eso da seguridad. ¿Qué quiero ilustrar con esta verdad? Lo que he dicho durante toda la predicación, que no estamos pidiendo algo imposible, sino que Dios haga hoy lo que ha hecho en el pasado. Que vuelva a actuar, que vuelva a visitarnos, que vuelva a derramar de su gracia sobre nuestra vida, sobre la iglesia del Señor y sobre cada familia que se ha rendido a Cristo. Porque nuestro Dios es el mismo, Él no cambia. Lo que sí, Dios nunca hace las cosas dos veces de la misma forma. ¿Cómo lo hará hoy? No lo sé, pero sé que Él lo hará. Dios actuará en medio nuestro por amor y misericordia. Porque cada vez que la iglesia se ha perdido, se ha desviado, Dios ha levantado hombres y mujeres con un mensaje de consagración, discerniendo el tiempo que estamos viviendo. Hoy es tiempo de quebranto, pero significa que habrá un mañana de visitación. Dios volverá a visitarnos, porque ya lo ha hecho en el pasado, volverá a hacerlo hoy. Sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre todo lo que tus manos administren. Como José, que todo lo que hacía prosperaba, porque el Señor estaba sobre la vida de José. Que se pueda decir de nosotros que estaba el Señor con cada uno de nosotros, porque todo lo que hacía era prosperado, porque en medio de Él estaba la gracia del Señor. Dele un aplauso al Señor. Puede ponerse ahí de pie.